Saludos amigas, amigos y bienvenidos a una edición más de Cátedra Extendida por Jay Fonseca PR. Cátedra ahora, hoy dedicada a las encuestas. Cátedra de encuestas. Cátedra de encuestas, eso es así. Con Néstor Dupré y este servidor José Efraín Hernández. Néstor, ¿todo bien? Todo bien, ¿y tú? Tranquilo. Saludos a felices. quienes nos ven y nos escuchan. Así es. Una semana más. Así mismo es. Bueno. ¿Con qué arrancamos, Dupré? Bueno, vamos a arrancar con las encuestas. El plato fuerte esta semana a nivel político ha sido la revelación de dos encuestas. La primera por esta casa, la encuesta de Lead Data, la firma de Lourdes Fernández, que al final de la semana pasada, a principios de esta, dio a conocer su medición del mes de octubre de la favorabilidad de la gobernadora Jennifer González. Y el dato sobresaliente es que en la categoría de malísimo hubo un aumento de casi 4 puntos, 3.91%, como pueden ver en la gráfica, en la evaluación malísima de la gestión de la gobernadora. Y en el renglón neutral hubo una reducción de un 3.85%, casi lo mismo. Es decir, continúa en aumento la percepción negativísima de la gestión de la gobernadora Jennifer González. A eso le siguió esta semana la encuesta del periódico El Nuevo Día, que arrancó mostrándonos el alto nivel de desaprobación con que cuenta la gobernadora en este momento, a menos de un año de haber comenzado su gestión y a un año del proceso electoral. Y lo interesante de esta muestra particular sobre la gobernadora es el alto nivel de desaprobación que tiene en su propio partido. Y me parece que eso es un dato que luego podemos desmenuzar y analizar. En el caso de las figuras de la oposición, resalta la opinión prácticamente equidistante en términos de aprobación o desaprobación de la gestión del comisionado residente Pablo José Hernández Rivera y el juicio positivo parecería ser que más allá de líneas partidistas del alcalde de San Juan, Miguel Romero. Yo creo que esos son lo más sobresaliente de la encuesta, por ahí podemos arrancar. Sí. Bueno, pues mira, Néstor, en cuanto a Jennifer González, yo creo que no sorprende a nadie. Yo creo que ya por las encuestas que había estado develando Lead Data con Jay Fonseca, pues uno veía venir cómo la situación iba en picada. Y claro, uno vive aquí, uno ve todos los días, uno comenta las noticias, está al tanto de todo lo que ocurre en la política a nivel local, así que no es una sorpresa para uno que en cuanto a la del Nuevo Día viniera con esos números tan desastrosos que son comparables. A quien más se asemeja es a los números que tuvo Alejandro García Padilla en su primer año de cuatrienio, que también tuvo unos resultados malísimos y ustedes conocen cuál fue el resultado. Ya la vio venir picada ahí en esa gobernación. Yo creo que la gobernadora, no se puede perder de perspectiva que la gobernadora llega a la candidatura a la gobernación derrotando a un gobernador incumbente, Pedro Pierluisi, a quien acusaba de que era un gobierno que pisa y no arranca, que no había obra, y le prometió un cambio a la gente, le prometió que este iba a ser el cuatrienio de la varilla y el cemento, y que iba a poner a mover los chavos. Y con ese discurso logró la candidatura, va a la elección general, le promete a la gente que va a llegar aquí para evitar el comunismo y toda la barbarie roja, ¿no? Que iba a traer consigo una gobernación hipotética de Juan Dalmau, ¿verdad? Y que ella iba a evitar todo eso, ¿verdad? Como Wonder Woman, ¿verdad? Ya que a ella le gusta ese personaje. Y gana las elecciones con un 10% y comienza la gobernación de ella, jura el 2 de enero. Primero, demostrando
que no había mucho talento, no había el banco de talento, a pesar de que ella le vendió a la opinión pública de que tenía 8.000 resúmenes, yo no sé si 5.000, 8.000, hablaba de un número así estratosférico. 8.000 resúmenes. 8.000 resúmenes. Pues vimos que los candidatos seleccionados para ocupar los puestos de gabinete, pues eran figuras que realmente ninguna de mucho renombre. Las que tal vez tenían algún renombre le fueron colgadas. Estamos hablando de Janet Parra, la secretaria de Justicia, y la secretaria de Estado, la licenciada Ferray Boli. Y que incluso ha tenido que sacar figuras del retiro o de tratar de rehabilitarlo para ponerlo a ocupar puestos, ¿no? Lo otro, pues, me parece a mí que transcurrido estos 10 meses, pues no se ha visto eso que ella le prometió, eso que ella le vendió, principalmente ese electorado PNP, para que le dieran su confianza y tumbaran el gobierno de un gobernador incumbente, cosa que no había ocurrido en Puerto Rico. Pues hasta ahora no ha ocurrido mucho. Ha sido un gobierno que se ve sin mucha dirección, con mucha improvisación, donde hasta ahora no se han aprobado los proyectos y las promesas más importantes que hizo la gobernadora, como por ejemplo, cancelar el contrato de Luma. Pues no lo hemos visto y todo tiende a indicar que eso va para largo, porque Luma se va a defender. Luma no se va a quedar de brazos cruzados. Y ha entrado un dimidirete. Tampoco se ha podido bajar el precio de la luz, porque la factura sigue aumentando, Luma sigue reclamando dinero. Ahora se hace patente una partida específicamente para pagar las pensiones. ¿Y quién se sigue afectando? La clase media. La clase media que no puede poner placa, no tiene otros sistemas de resguardo y que tampoco goza de pensiones vitalicias jugosas como la que tiene que pagarle ahora a los jubilados de energía eléctrica, ¿verdad? Y todo eso, ese público lo resiente. También me parece que la gobernadora quería ganar la gobernación, pero no gobernar. La gobernadora, durante todo este tiempo, hemos visto que esa aura de la gobernadora, de la Jennifer González, comisionada residente, bonachona, de estar todos los días, no todos los días, sino cada vez que recibía cobertura por algunos medios de comunicación, sí, yo diría todo. Era una cobertura muy positiva. Era antes de ser gobernadora, venía de ser comisionado residente, que yo digo que es la figura más parecida al ser secretario del DACO. Porque los comisionados residentes... Es bien difícil hablar mal de un comisionado residente. Por eso, y en los últimos 40 años... Porque lo que hacen es repartir dinero. Así, lo que hacen es buscar y repartir dinero. Claro. Y antes de eso, había sido presidenta de la Cámara de Representantes y allí la responsabilidad se difumina entre 51 miembros más, ¿no? 51 representantes. Por eso. Pero ahora llegó a una posición que todos los ojos están encima de ella. Y tiene oposición. Y tiene oposición interna y externa. Porque las heridas de la primaria contra Pedro Pierluisi no las ha superado. Nosotros nos llega siempre información de gente que estaba con Pierluisi, que eran funcionarios bajo esa administración, a quienes se les ha dado de codo. Y más, te lo dicen así, nos tratan peor que a los populares. Que a los populares. Entonces, pues ahora la gobernadora está en el calentón de la cocina, ¿verdad? Y lleva 10 meses donde básicamente si uno más de una docena de viajes fuera de Puerto Rico. También yo creo que también la gobernadora en cierta manera no se ha comportado a la altura de lo que el puertorriqueño está acostumbrado de ver a su primer mandatario. La gobernadora, por ejemplo, este asunto de que yo creo que eso le tiene que haber costado mucho, cuando le salió, como diría mi mamá, de atrás para adelante al fotoperiodista Juan Costa, en un acto de soberbia y de arrogancia, alegando que le había faltado respeto y demás. Que todo el país lo vio. Que todo el país la vio y que todo el país se pasmó porque ella
A excepción tal vez cuando se puso a debatir con Aníbal Acevedo Vilá hace un tiempo atrás. Se le salió el monstruo a Jennifer González ese día. También el de todo menos política. El podcast ese que hizo con el esposo, con el primer caballero. El miau. Que se puso con el miau y a estar discutiendo intimidades que solamente le interesan a ellos. Realmente eso no es de interés general y que el puertorriqueño le aguanta unas cosas al candidato. Pero que al no gobernador, se las aguanta al gobernador. Al gobernador no se las aguanta. Primer mandatario del país no se las aguanta. Desde el primer mandatario se espera seriedad, ¿verdad? Ahora mismo, en adición a eso, la gobernadora ha enfrentado durante este término de 10 años, parecen 10 años. No, pero son 10 meses. Pero son 10 meses. Suave. Hubo un apagón muy grande que dejó a todo Puerto Rico sin luz. Prácticamente ya andaba por España y tuvo que regresar. La avería de acueducto. La avería del superacueducto. superacueducto. Momento en el que el Nuevo Día revela que se hizo esta encuesta. Pues, además de eso, las peleas directas con el presidente del Senado que se expresa sin, como diría un programa por ahí, directo y sin filtro, sus críticas hacia la gobernadora. Pues todo eso, en adición a los efectos que han tenido las políticas de Donald Trump en la economía de Puerto Rico. A eso súmale también el mutis que ha hecho la gobernadora frente a las políticas migratorias de Donald Trump, principalmente hacia la comunidad dominicana, comunidad que históricamente el PNP le ha cortejado el voto. Y los efectos que ha tenido en la economía, los aranceles. A eso súmele también que el costo de la luz ha llevado a la quiebra a muchísimos negocios. Súmele también que proyectos importantes, como por ejemplo la derogación, la eliminación del impuesto al inventario, lo vetó. La propuesta de reforma contributiva, a menos que la haya radicado en las últimas horas, todavía no la ha presentado. El haber iniciado un cuatrienio con esta controversia que nadie se creyó de que al secretario de Recursos Naturales le dejaron allí una orden ejecutiva o una orden administrativa para regularizar todo este asunto de la palguera. Añádele a eso que, aunque yo creo que eso no estaba dentro del periodo de la encuesta, la filtración. No la filtración, porque eso está parte del expediente del caso de un individuo que arrestaron en una propiedad, al parecer, de la familia del esposo de la gobernadora. Y aunque el FBI lo negó, pues eso se quedó ahí. Algún daño político eso le va a ocasionar, y las dudas que han surgido de que, no están investigando a la gobernadora, estarán investigando a familiares y demás. O sea, he tratado de hacer un resumen bien completo para poder sustentar el porqué de los resultados nefastos que tiene la gobernadora en esta encuesta de Nuevo Día. Encuesta que ella históricamente había validado. Sí, ella... Y que el presidente del Senado, fíjate lo siguiente. Y un medio que la ha cargado consistentemente. Por un lado. Y por otro lado, fíjate ahí no puede haber alegación de que este es un medio sesgado, eso es Jay Fonseca, que la tiene conmigo. No, eso es un periódico que ha cargado a la gobernadora históricamente. Y fíjate que el presidente del Senado, que ha sido un crítico de hace muchísimos años del periódico ¿Del Nuevo Día? El Nuevo Día y de la empresa Ferrer Rangel, valida los resultados. Porque todos los días emitió una epístola, como dices tú, directamente incluso podría decir. Indirectamente nada. Los resultados y adjudicando responsabilidades. Dijo que con nombre y apellido. Dijo que los resultados de la encuesta del Nuevo Día eran la primera llamada al liderato del PNP. Responsabilizó primero a Francisco Domenech de la catástrofe del gobierno de Jennifer González, y después va a adjudicar la responsabilidad en 3. Repite a Francisco Domenech, mete ahí de cuña a nuestro amigo Quicajita, Ángel Cintrón, y entonces mete en tercer lugar a José Colón.
Yo creo que los números de desaprobación a la gestión de la gobernadora no sorprenden a nadie. Y a nivel interno. Ahí es que voy. Por eso. Yo creo que el número más sorpresivo en esa encuesta es cuando el Nuevo Día pregunta sobre las posibilidades de reelección de la gobernadora. Independientemente de que la mayoría de los PNP desaprueban la gestión de la gobernadora, o un número considerable. Yo estaba mirando aquí, los que le dan en el PNP, el 40% de los PNP le da una nota de C a la gobernadora. Y cuando le preguntan a los afiliados si aprueban o no la gestión de la gobernadora, el 27% de los PNP desaprueba la gestión. Pero donde se le complica el número a Jennifer González, y es lo que yo creo que ha hecho que emitan los certificados de defunción política a medio mundo en las últimas horas, es cuando tú le preguntas, cuando tú haces la pregunta sobre las posibilidades de reelección de Jennifer González. Cuando tú haces la pregunta a los que en la encuesta se identifican como afiliados al PNP, los resultados son por la misma mitad. El 45%, la mayoría, cree que no tiene posibilidades. Cree que no tiene posibilidades de ser reelecta. Y los que creen que tiene posibilidades son el mismo número. O sea, en el PNP, los que hoy están así, mira, frente a la maquinita, dándole a la... los que están frente a la maquinita, dándole a la manigueta para ver si se llevan el premio, el jackpot político, tienen que estar haciendo su suma y resta y saben que ya hoy en noviembre del 2025, Jennifer González no es viable. Que en el mundo de las posibilidades y de las probabilidades, ¿ella se puede recuperar? Claro que sí, ahora. ¿Qué tú ves? ¿Qué uno puede ver en el horizonte que te diga, bueno, esto puede pasar y ella se va a recuperar? ¿Qué posibilidad hay de que ella cancele el contrato con Luma, su principal promesa de campaña? Yo, como decía nuestro decano, Juan Manuel García Pasalacua, mi sombrero de abogado, difícil. Por eso, ¿qué posibilidad hay de que la administración Trump adopte medidas positivas para Puerto Rico? Ya no negativas o neutrales, positivas. Que tú digas, bueno, la administración Trump le va a poner a Jennifer González, que es republicana, tantos miles de millones de dólares para que los reparta a trochimoche a la Milei. A la Milei. Un rescate. Por eso, un rescate a la administración de Jennifer González. ¿Alguien ve que eso va a pasar? No. Pues si ninguna de esas dos cosas va a pasar, y todo lo contrario, lo que uno ve en el horizonte cercano, es igual o peor de lo que está ocurriendo hoy, pues la gobernadora no es viable políticamente. Entonces, el PNP nos tiene acostumbrados en los últimos 15 años que sus gobernadores son desechables. Claro. Porque estos números de la gobernadora, internos y externos, seguro, no garantizan una victoria para el Partido Popular ni para la alianza. Porque el PNP, primero, aquí la oposición política está atomizada, ¿verdad? Para llevarlo a lo más extremo. Y Duprey, que como te decía, o sea, el PNP lo que le interesa, el PNP no es ya dejó de ser, si es que algún día, algún momento lo fue, un partido que busca la descolonización de Puerto Rico. El PNP se ha convertido en un partido que lo que busca es administrar el presupuesto nacional para llenarle las arcas y los bolsillos a una serie de personas y a empleados públicos, etcétera, como etcétera. decían en nuestra época de estudiantes, administrar la colonia. Pero fíjate, exactamente. Y hoy José Delgado en su artículo lo destaca. Ni un solo proyecto han impulsado en estos 10 meses de la estadidad. Pero es que no lo pueden no lo pueden hacer. Pero si ven acá, Trump lleva una campaña diaria. Pero este no es el partido de la estadidad. Por eso no, pero Trump, el presidente Trump, lleva una campaña diaria. Donde, y más luego de lo que pasó el martes, de la derrota republicana a trocho y moche,
donde le dice a los senadores republicanos, mire, acaben de eliminar el filibuster, que si no, van a ganar los demócratas, lo van a eliminar, pero para hacer cosas monstruosas como la estadidad para Puerto Rico. Y Washington D.C. O sea, y Washington D.C., o sea, uno de los argumentos favoritos del presidente Trump contra los demócratas en este momento, como fue en la campaña, es la estadidad para Puerto Rico. ¿Y cómo tú vas a promover la estadidad en ese ambiente? O sea, que ni eso tiene, o sea, ni la puerta, ni la válvula de escape de la lucha por la estadidad está disponible para Jennifer González. Sí, porque en el vocabulario MAGA, la estadidad es antítesis. Exactamente. Pues entonces, con ese escenario, la pregunta que yo me imagino que se están haciendo los líderes del PNP ¿es o no viable la gobernadora? La respuesta es que no. Y si la gobernadora no es viable, ¿quién? Porque como tú muy bien señalas, los presidentes del PNP y gobernadores PNP son desechables. Sí. Ricky Rosselló le ganó a Pedro Pierluisi, que era presidente del PNP y comisionado residente. El PNP de mayor rango a nivel electivo en aquel momento. A Ricky ya sabemos lo que pasó. Lo sustituye Wanda Vázquez. Sí, hay una primaria. Y a Ricky sí, lo del verano 19 y todo eso, y sabemos de la valía que tuvo esas demostraciones, pero quien le dio el jaque mate fue el propio PNP, que tú lo has dicho en el libro, claro, él mismo lo atestigua. Quien le da el jaque mate a Ricky Rosselló es la propia estructura del PNP, Jennifer González, la comisionada residente, Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez. Viene Wanda Vázquez, la reta Pedro Pierluisi. Le gana la primaria siendo gobernador incumbente. Digo, y eso, que no hablas de la primera intentona de Pierluisi, que fueron los propios PNP. Los propios Rivera PNP. Chávez, que lleva el caso al Supremo y lo sacan de la fortaleza. Y lo saca de la fortaleza. En aquella versión de Pedro el Breve. Sí, Pedro el Breve, que lo desahucia el propio PNP de fortaleza. Exacto, que no fue la oposición. No fue la oposición. Por eso. Llega Pedro Pierluisi, lo retan en primaria a Jennifer González y le gana. Pues mira, el récord histórico está ahí. Lo próximo va a ser un reto primarista a Jennifer González o un acto de, la frase que a ti te gusta, de desprendimiento patriótico de la gobernadora, que diga, mire, yo no voy a correr. Bueno, como hizo Sila Calderón, yo no voy a correr como hizo Pedro Rosselló. También. Como hizo antes Hernández Colón. Luego de varios términos, pero en términos de un solo cuatrenio, Sila Calderón, Alejandro García Padilla, que sencillamente dijeron, mira, los números no me dan, yo y el me único voy. que se atrevió ahí a... Fortuño. Aníbal Acevedo. Y perdió. Aníbal Acevedo, por las circunstancias que ya sabemos, y llevó al Partido Popular allí a la catástrofe electoral, y Luis Fortuño, que se atrevió a ir a la reelección y perdió con Alejandro García Padilla. Pues aquí uno lo que puede esperar es que o la gobernadora en un momento razonable, probablemente el año que viene, diga, mire, yo me voy a quitar, yo pues mis niños están pequeños, yo tengo que atender mis hijos, quiero dedicarme a otras cosas, o le ofrezcan, que sería la única razón lógica que justificaría la defensa ultranza de Jennifer González de las políticas de Trump, que es que ella esté mirando como un posible plan de escape algún nombramiento en la administración Trump, o lo otro, un reto primarista, y ahí entonces tenemos que unir las partes de la encuesta, ¿no? Lo que pasa es que ante un reto primarista, ¿quién va a meter chavo a una candidata que ya por la eso te digo, porque no es viable? Los que están con la maquinita allí, echándole la pesetita a ver si salen las 3 cherry, de llevarse el jackpot político, pues saben que no es Jennifer González, que ya Jennifer González no es una candidata viable. En este momento no lo es con esos niveles de desaprobación. Y claro, como tú decías ahorita, de que en el mundo político todo es posible. Lo que pasa es que tenemos esa experiencia de los candidatos desechables, los gobernadores desechables. Y también, sí, uno puede decir, mira, no se puede descartar inmediatamente, esto es una política sagaz, lleva muchos años en la política. A mi juicio, años donde no la fiscalizaban, o una fiscalización muy tenue,
excelente cobertura mediática, la trataban con guantes de seda, pero ya eso se acabó. Yo creo que de aquí a un año, yo creo que certeza daría, Néstor, que de aquí a un año nosotros volvamos en esta fecha a evaluar una encuesta con estos números. Y yo creo que ahí ya se acabó lo que se daba. Vamos a analizar ahora la oposición, pero antes de eso, tu interés es ser un agente de cambio. Potencia tu capacidad estratégica y lidera transformaciones. Dale power a tu carrera con una maestría y doctorado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Maestrías y doctorados en Administración de Empresas, Ciencias, Educación, Psicología, Trabajo Social y Gobierno y Política Pública. La Inter ofrece más de 125 programas graduados presenciales y en línea. Matricúlate para el trimestre que comienza en noviembre, que ya comenzó, sí, pero te puedes matricular aún. Así es. Y matricúlate hoy en inter.edu. Matricúlate hoy en inter.edu. Bueno, esta encuesta del Nuevo Día tiene el truco, porque siempre las encuestas del Nuevo Día tienen su truquito. Sí. Sí. El truco que el Nuevo Día tiene en esta tanda de encuestas es que alegan que solo evalúan a los incumbentes. Ya. Y entonces, como evalúan los incumbentes, pues ahí no entra Juan Dalmau, que es el líder de esa segunda fuerza política del país, la alianza del Partido Independentista. Por eso, que es lo que tenemos, sin duda. Lo que tenemos. El líder de la segunda fuerza política del país no está ahí. En su defecto, el próximo en el escalafón es el comisionado residente Pablo José Hernández, que a la sazón es presidente del Partido Popular Democrático. Cuando uno mira los márgenes de aprobación del comisionado residente, encuentra, y eso es un dato que también coincide con los números de Lead Data, no de este ciclo, que solo tuvimos los de la gobernadora, los anteriores. Hay una tendencia. Hay una tendencia a que ese furor que parecía tener la figura de Pablo José Hernández durante el final de la campaña electoral y los primeros días, bueno, que llevó a que lo coronaran inmediatamente presidente del Partido Popular. Allí no hubo... No hubo ni un Tommy Muñiz Jr. No, ahí no hubo, mire, ni tiempo de espera, ni el duelo por la suerte de allá de el hombre de Víctor Pollo. No pasó nada de eso. Eso fue, mira, a rey muerto, rey puesto. Bueno, que el otro nunca fue rey, pero vamos. Pero está bien, pero sí, pues ponle qué sé yo, como tú quieras. Ya. Pues cuando uno mira los números de esta encuesta del Nuevo Día, refleja esa misma tendencia, que es que parece que la soda se quedó sin efervescencia y está ahí flat. Los números de aprobación y desaprobación y de ni aprueba ni desaprueba son casi idénticos. O sea, el 34% aprueba, el 35% desaprueba la gestión del comisionado y el 27% ni aprueba ni desaprueba. Que si yo le sumo el 3% de los que dicen que no están seguros, llega a 30%. O sea, es prácticamente flat. Ahora, comentaba en Cátedra 580 por WKQ que a mí lo que me sorprende es que, contrario a la gobernadora, que es la catástrofe, ¿no? Pero a Miguel Romero, que es la otra figura aquí que podemos medir y que midió el Nuevo Día, que podemos hacer algún tipo de análisis de qué nos dicen los números sobre su futuro político. Contrario a Miguel Romero, que sí parece que mantiene esa aura de una figura que genera respaldos más allá de las filas de su colectividad. Eso que logró Pablo José Hernández, que es casi más que duplicar los votos de su compañero de papeleta a tal nivel que resulta electo comisionado residente, en un momento que el candidato a la gobernación del Partido Popular llega tercero. Pues
ese entusiasmo, pues parecería que se ha congelado y que entonces ese furor inicial ha dado paso a una especie de pasme. No es una figura que parecería que estuviera pasmada en términos del imaginario electoral, que ni crece ni se desploma como Jennifer González, pero que tampoco parecería que genera, más allá de las filas del Partido Popular, que recordemos que fue la tercera fuerza política, algún nivel de entusiasmo. Pues mira, Néstor, a mí me parece que en el caso de Pablo José, yo creo que esos números que, claro, en comparación con Jennifer González, los números de todo el mundo están bien. Yo no sé si los de los presidentes de los cuerpos. Pero yo creo que esos números de Pablo José reflejan varias cosas. Primero, sobre su gestión en Washington, pues mira, Pablo José está haciendo lo que puede hacer. Está en un ambiente sumamente hostil. Estamos hablando de Trump 2.0. Es un Trump que le ha dado muy poca importancia a la cuestión doméstica y se ha dedicado por ahí a estar dándole la vuelta al mundo, buscando que le den el Premio Nobel de la Paz. Y ahora mismo, y estableciéndole también los aranceles, que sin duda tiene un efecto multiplicador, porque la inflación y todo lo demás, como decía ahorita. ¿Y qué pasa? Fíjate los últimos comisionados residentes, que como decía ahorita, los últimos 40 años lo que se dedican es a buscar chavos. Es como, una vez alguien le dijo, el mendigo oficial del Estado. El mendigo oficial del gobierno. Bueno, pues Luis Fortuño fue comisionado residente bajo un gobierno republicano igual que el de George Bush. ¿Verdad? De George Bush. De George Bush. Luego, Pedro Pierluisi, demócrata, fue comisionado residente en 8 años de Barack Obama, demócrata igual que él. La comisionada residente fue comisionada, hoy gobernadora, 8 años, 4 bajo Donald Trump, ella siendo republicana, y 4 con Joe Biden, que como demócrata al fin se caracterizan por dar mucho dinero, brindar fuertes asignaciones presupuestarias a programas de beneficencia social que luego ella se adjudicaba una y otra vez, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y repetía las adjudicaciones. Cuando eran cuestiones que criticaba Donald Trump, claro, porque ser contrario a la política MAGA, ella no lo criticaba y se lo adjudicaba como un logro. Ese escenario favorable en la comisaría residente, Pablo José Hernández Rivera no lo tiene. Y más o menos en la línea de lo que tú decías ahorita, que tú decías, pero Donald Trump no le va a dar 20 mil millones pues no. Tampoco le va a dar, tampoco le va a dar a Pablo José, pues ni tampoco. Mientras el presidente de la Cámara sea Mike Johnson y la mayoría en la Cámara sea republicano. No, mira, como decía nuestro amigo Marco Riau, ni agua le van a dar. Ni agua. Y hay que estar pendiente hasta cuando dure el cierre del gobierno federal. Porque hay quienes dicen que tras estas elecciones del pasado martes, donde los demócratas arrasaron, esto puede servir de, como dirían allá en Castilla la Vieja, de wake up call, o como diría Tomás Rivera Chá, primera llamada a los republicanos, y hagan algo por aprobar el presupuesto o darle esas concesiones que está pidiendo los demócratas y abrir el gobierno y seguir adelante. A nivel local, Pablo José asume la presidencia del Partido Popular en febrero. Partido Popular que viene de hacer historia, no positiva. Por eso, no me asuste. Sino negativa. Me preocupé. Porque el Partido Popular, que ya peina canas hace rato, sí, que está a punto ya de cumplir 90 años. Casi nonagenario. Por eso. Bueno, en el 28 los cumple. Por eso. Es un adulto mayor, bien mayor. Bien mayor. Venía de haber recibido la derrota más vergonzosa en sus 80 y pico de años de historia, quedando en un lejano tercer lugar. Porque ni siquiera fue que llegó cercano al candidato de la alianza. Llegó a un lejano tercer lugar. Desmoralizado. De presidencias inicuas, ¿qué le llaman? Incolora. Sin son ni ton.
incoloras, insaboras. Bueno, los otros días estábamos hablando de uno que no nos acordábamos que había sido Por presidente del eso, Partido Popular. presidencias totalmente inconsecuentes. Y llega Pablo José, con el impulso de haber sido el candidato más votado en todo Puerto Rico, a recoger las cenizas o los pedazos, los escombros que quedó del Partido Popular para lograr estabilizar a ese paciente, hacer un nuevo reglamento más a su imagen y semejanza que le facilite tener una plataforma de cara al 2028. Porque si él no se encarga primero de resolver el asunto Partido Popular, porque él no puede hacer como los alcaldes. O sea, él necesita un partido fuerte que lo ayude a él a estar bien posicionado. Esto no quiere decir que pueda ganar o perder. No he entrado ese detalle todavía. De cara al 28. Y ha estado haciendo reuniones y tiene un equipo de jóvenes que han estado trabajando intensamente para lograr ese propósito. Tan reciente como el domingo pasado. Hizo una actividad sobre asuntos electorales en el área de Barceloneta. Y claro, con lo que tiene que bregar ahora, es con el asunto de los alcaldes. No fueron los alcaldes. Porque no fueron al alcalde. Fueron. Y no es que no hayan ido, es que vienen de haber ido a una actividad de la gobernadora, no había ninguna necesidad, porque yo no tengo que, que no se confunda, o sea, yo no estoy ahí, no es que se fueron a una actividad con la gobernadora, que no tenían que estar, porque la gobernadora iba a vetar eso como quiera. Es que el presidente de la Asociación de Alcaldes del Partido Popular y la alcaldesa anfitriona de ese evento, que como tú dices, en el imaginario refundacionista popular era importantísimo porque era la cuestión electoral. Oye, la anfitriona del evento prefirió irse de viaje con la gobernadora para España. La gobernadora hay unos alcalde de Jayuya, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Jordi González, prefirió irse a ese evento. Solo fueron 6 alcaldes. O sea, que si Pablo José Hernández levanta como argumento, mire, yo pues obviamente yo me he tenido que dedicar todos estos meses a administrar el Partido Popular y tratar de reorganizarlo. Y ha sido exitoso en las recaudaciones. Bueno, ha sido exitoso en las recaudaciones, cosa que era exitoso como candidato. Ahora, lo que él no ha sido exitoso, y si cree que ha sido exitoso, vive en una burbuja peor de la que uno piensa. Es creer que ha logrado alinear la estructura partidaria detrás de él. O sea, los alcaldes no le hacen caso. Los legisladores no le hacen caso. Porque a mí me consta... Yo creo que los legisladores los ha logrado alinear. Yo creo que ha hecho mucho. Pero ahí es que voy. Ha hecho mucho en comparación a lo que nada hicieron los anteriores. No, pero que tú me estás hablando de la ruina de Pompeya. O sea, tú me estás diciendo que una gente que llevaron al Partido Popular al tercer lugar... Claro, sí. Que hay personas que fueron presidentes en ese periodo que la gente ni se acuerda. O sea, eso es rigor mortis. O sea, pero dentro de lo que yo estoy seguro que dentro de lo que él se planteó como objetivos, sinceramente, no el spin que le quieran dar ahora para que sigan entrando los chavitos a la caja y que no haya no pan del cúnico internamente, como dirá el Chapulín, pero en la realidad, en la concreta, ahí tiene que haber preocupación, porque como tú muy bien dijiste, Pablo José Hernández Rivera fue el candidato que más votos sacó. Por eso, pero es en que la elección ahora, pasada, para terminarlo, 10 meses después, hay una opinión dividida sobre su desempeño y no le puedes echar toda la culpa a Donald Trump. No. Lo que te digo, congresistas que siendo igual de opositores que él, estando contra la pared como él, que no le van a dar un centavo como a él, se han destacado. Pablo José se tiene que dedicar ahora, luego de estabilizar el paciente. Para hacer el planteamiento, las dos figuras demócratas que acaban de ganar en Virginia, la gobernación, y en New Jersey, son representantes igual que Pablo José Hernández. Y lograron correr para la gobernación y ganarle a incumbentes republicanos. Pablo José, luego de estabilizar el paciente, tiene que dedicar y amarrar sus fuerzas electorales, porque estas encuestas, uno de los resultados de esta encuesta
demuestra que tiene el apoyo, o sea, tiene consolidada su base. O sea, el 69% de los populares aprueba su desempeño. Sí. Por lo tanto, amarrada su base, animada, esperanzada de que pueda haber una posibilidad de triunfo en el 28, tiene que dedicarse ahora a traer gente de toda esa periferia. Porque si Pablo José no logra vaciar a Juan Dalmau, corre en alianza, corra Con o sin. lo que sea. Con o sin. Por más buen trabajo que haga, no va a poder ganar. Tiene que demostrarle ahora, ya, pasar de estabilizar al paciente a clamar que esos electores no afiliados, esos electores que desaprueban su gestión, que ni fu ni fa, y que tampoco están de acuerdo con el desempeño de la gobernadora, lo vean a él como una alternativa real de cambio a pasar 4 años más de gobierno PNP. Esa es su gestión. Y tiene que enrollarse las mangas. Y nosotros decíamos ayer reflexionando, íbamos a transmitir fuera de los estudios de WKQ, que tenía que mandanizarse. Mandanizarse. Y claro, él no es un tipo de izquierda como Mandani, pero Mandani la gente se escandaliza con este muchacho y como que deliberadamente le están deseando mal. Tiene que salir de Perpetuo. A Solheim. Tiene que salir de Perpetuo. Tiene que salir de Perpetuo y tiene que irse a la Lábara, tiene que irse a la Central. Tiene que salir del mundo de Perpetuo. Y tiene que irse al mundo. Tiene que hacer... Mira, cuando digo fácil. Eso y hablar ya temas, no de que si la ciudad santuario y hablar, alejarse un poco. Ser menos demócrata y más popular. Y más popular, no. Más independiente. Más independiente. Pues sí, porque no tiene partido. No. Yo no creo en que no tenga partido, pero tiene que llevar un mensaje que atraiga a esos independientes. Pero y cuando digo independientes, incluyo a los del PIB y la Alianza. Pero por eso, lo que queda, si algo de Proyecto Si de algunos han entendido que el Partido Popular no existe, a tal punto que no les importa el Partido Popular, son los alcaldes populares. Le importa... el año de elecciones. No pueden correr el año de elecciones le importa, pero él tiene que... Pueden o no se atreven a correr independiente. Pero para todos los efectos prácticos. Por eso, pero el Partido Popular le sirve para alcanzar para tener una candidatura y alcanzar una poltrona municipal. Que después estén 3 años y medio echado al olvido. Esa es la función del presidente del partido y del secretario general del partido y de exigirle, ¿por qué partido tú corres? ¿Por el Partido Popular? Pues tú tienes una responsabilidad. Pero por eso, ahí tú tienes... Si no, te busco a alguien que te rete en primaria, así se pierda la elección. Ahí tú tienes un reto. Por eso. Que tiene no solo Pablo José Hernández, y ahora amplío la mirada, tiene la oposición política. En esta etapa de la política, alguna gente plantea de que nosotros hemos escuchado un análisis interesantísimo, que estábamos juntos cuando lo escuchamos, donde una querida amiga analista planteaba que en Puerto Rico ya hemos superado la etapa de los partidos y que estamos en una especie de etapa de los caudillos, donde las figuras son las que atraen respaldo electoral. El problema es que esas figuras no ganan elecciones solas. Y ahí tenemos el caso de Juan Dalmau. Y ahí tenemos el caso de Pablo José Hernández. Ambos son Quijotes sin escudero. Ambos son Quijotes sin escudero. No tienen una línea de defensa que mientras ellos están asumiendo su lugar de dirigentes de la oposición, estén esa línea de defensa atacando a los potenciales incumbentes. Yo escuchaba a Pablo José Hernández ensayar una línea que yo creo que identifica el problema, que el problema no es Jennifer González, que es el PNP. Porque claro, el PNP como buen partido único se regenera
Ellos botan sus desperdicios. Por eso fue que yo claro, yo los ahorita gobernadores desechables. Que el concepto de los gobernadores desechables del PNP y que el PNP, dada la división que hay en la oposición general y que nuestro sistema electoral, con un voto tú ganas, pues se sienten en toda la tranquilidad. Por eso es que son capaces de decirte, nos vemos el 7 de noviembre del 2028. Sí, a las 5 y pico de la tarde, como dice a cada rato Tomás Rivera Chatz. Pero lo que está detrás de todo eso es el convencimiento de que no importa quién sea el candidato del PNP. El PNP puede ser Juan Pedro Gratitud. Va a llevar a la urna un 35%. Y con eso puede ganar. Y con eso gana. Pues claro. Ahora. Desde ese convencimiento es que dicen. Ahora, el problema que tienen, igual que Juan Dalmau tuvo un problema en su campaña, donde daba la impresión que más allá de él y unos cuantos en el Partido Independentista, había mucha gente que no creían a conciencia, con profunda convicción en la necesidad y en la efectividad de la alianza con Victoria Ciudadana. Y ahí están los números. Pues igual, en este momento, tanto Juan Dalmau como Pablo José Hernández no tienen línea de defensa. O sea, no tienen línea de defensa. Y en ese sentido, ¿quién ha hecho la oposición en estos 10 meses? Bueno, el presidente del Senado. Bueno, claro, la oposición principal, que era lo que yo te decía, que en la justificación... en la entrevista que ya adelantaba por dónde iban los resultados de esta encuesta, claro, que fue la entrevista que le hizo el Nuevo Día a la gobernadora el pasado lunes, me parece que fue que la publicó. Sí. Ella hablaba de lo que... Ella decía que la oposición no la había dejado trabajar o que la había puesto impediente. Y yo me decía, bueno, pero ¿de qué oposición ella está hablando? Exactamente. ¿De qué oposición? Si la oposición principal le viene a ella de su propio partido. De su propio partido. Claro, aquí, en cuanto a la oposición política, hay que destacar a Luis Javier Hernández. 1. A Eliezer Molina. 2. Ramón Torres. 3. Por eso. Y estoy incluyendo, y no se me ha olvidado el PIB ni Proyecto Dignidad. Por eso. Porque ¿dónde está hoy? Hoy que se publican los resultados de la encuesta analizando a la oposición política. ¿Dónde está la conferencia de Juan Dalmau o del PIB con sus escuderos? Criticando, sea criticable o no, que no se haya incluido la figura de Juan Dalmau en este análisis. Porque si tú me dijeras también a mí que Juan Dalmau llegó tercero o cuarto, pero Juan Dalmau llegó segundo. Por eso. ¿Dónde está la gente del PIB? Igual ayer la oposición política estaba criticando los resultados, o sea, validando los resultados de la encuesta y hablando sobre lo mal que le va al gobierno de Jennifer González. ¿Y qué hacía el PIB? Hablando del plan de salud universal. Que es una idea que llevan décadas planteando. O sea, para nadie era noticia que el Partido Independentista propone un seguro universal de salud. Eso lo vienen planteando desde los 70. Decías que tanto uno esperaría que teniendo el Partido Popular, debe ser de la más minúscula en su historia, delegación legislativa, y teniendo el Partido Independentista una delegación comparable de cuando era la segunda fuerza política de los años 50, uno esperaría que, por lo menos, yo no digo todos los días, pero 2 o 3 veces en semana, conferencias públicas fiscalizando y defendiendo la gestión de sus líderes políticos. Por eso, Juan Dalmau y Pablo José probablemente Rivera. A excepción de esos que señalamos a principio, hace unos minutos atrás, como decía José Arsenio Torres, silencio en la noche. Silencio en la noche. Quizá lo más importante de esta encuesta, y es algo que yo no he escuchado muy poco, no puedo decir que no lo he escuchado muy poco, es que esta encuesta demuestra cuando el descalabro de la gobernadora no se refleja en un aumento de las simpatías a alguna fuerza de oposición,
quiere decir que hay un descontento generalizado. Yo creo que hay más que es un hastío. Hay un hastío con la clase política, hay un descontento generalizado. La desesperanza que el Nuevo Día la escribe a la figura de la gobernadora es una desesperanza generalizada. Es una desesperanza generalizada. Ahora, ¿quién va a recoger ese aguacero que está cayendo? Es la pregunta, porque de que está cayendo. Parecería ser, y es la tercera pata de la triple corona de esta encuesta, que quien puede terminar recogiendo aquí los frutos de todo esto es Miguel Romero, si decide salir de San Juan y aspirar a la gobernación, porque el único que logra traerse a sus 10 meses de incumbente el mismo respaldo electoral que tuvo como candidato es él. Claro, y es sobre, él, más allá del sobre PNP. Miguel Romero es un fenómeno que al igual que uno esperaba los resultados de la gobernadora, uno también lo esperaba de Miguel Romero. No, definitivamente. ¿Por qué? Porque mire, Miguel Romero hasta el momento ha sido lo que los sanjuaneros esperábamos. ¿Qué es lo que esperan los compueblanos de los 77 otros municipios? Que recoja la basura, que brinde seguridad, que las calles estén limpias, asfaltadas. Ahora mismo están unos proyectos. En mi caso, déjame incluirlo, porque si no me pasa como mi compueblana, que el Bison esté listo para el inicio de la temporada de béisbol profesional. Y además del Bison, estaba remodelando el Clemente, hizo una inversión millonaria remodelando el parque del último trolley, está remodelando el parque ahí al final de la Roosevelt, está remodelando también el parque Antonia Martínez, creo que se llama, que está ahí frente a la iglesia Estela Maris. Y no es tóxico, no divide, no es Carmen Yulín, no es Jorge Santini. Nunca hemos escuchado a Miguel Romero, el alcalde. No vamos a hablarle a Miguel Romero de la Ley 7. A Miguel Romero, el alcalde, nunca lo hemos visto criticando y siendo abrasivo con el adversario. Y ha establecido la alianza buena. La alianza la no que decía escrita. Tatito. La alianza no escrita. La alianza no escrita con el Partido Popular. Y todos sabemos que tiene bajo contrato y empleado a muchos populares. Y que muchos populares votaron por él en la pasada elección. Y a eso se suma, Duprey, que en estos 10 meses no ha tenido ninguna oposición. Porque el pasado cuatrienio la única oposición que tuvo fue la de Manuel Natal, que aspiraba a ser alcalde. Pero ahora Manuel Natal, que tú dices que está presente en las redes sociales, pero en el debate público tradicional, y cuidado, porque en los podcasts esos tuyos tampoco lo he visto, parece que ya él descartó volver a ser alcalde de San Juan y el Partido Popular no ha sabido presentar un candidato que al menos sea viable. Bueno, tú en sabes las pasadas que hoy, elecciones, tú sabes que hoy hicimos un experimento en Cátedra 580 donde tratamos de averiguar quién era el presidente del Partido Popular en San Juan. Yo no sé a ti. Tú te mueves más por ese mundo populoide. No. Yo no. Pero yo, que me muevo poquito. Sí, pero tienes muchos amigos populoides. Sí, así que pero entonces, yo tengo muchos amigos populoides y me escribieron. Y no tuve 5 respuestas iguales. O sea, tengo como 4 versiones de quién preside el Partido Popular. Bueno, a mí me dijeron, nosotros cuando hicimos que José Báez era un delegado, era el delegado presidencial. Que José Báez. Que es el delegado presidencial. Pero una especie en de un síndico. momento especulamos si era Ingrid Colbert, que es la única legisladora municipal que tiene el Partido Popular en San Juan, y especulamos de otras personas que podían ser candidatos. Pero el detalle, Néstor, es que se le está ahí te digo yo. No, ya es tarde. Se le está haciendo tarde al Partido Popular. Claro. No tener una cabeza visible fiscalizando. Porque incluso en otras épocas, cuando no había una cabeza definida, tenía gente como Luis Vega Ramos, que era legislador municipal. Luis Vega Ramos fue el último gran legislador municipal que hubo en San Juan. Que fiscalizaba. Entonces, ¿qué pasa? Ya Miguel Romero tiene una sucesión. Claro. Lo quiera él o no. Pero me dijeron que hay más de uno. Bueno. No, yo sé. Nuestro exalumno Eddie Charboniel es el que se perfila como
sucesor de Miguel Romero Me en la dicen que capital. le interesa también, yo no estoy diciendo que lo va ¿A a quién? hacer, pero que le interesa también el senador Juan Oscar Morales. Yo creo que Juan Oscar Morales ha venido haciendo un buen trabajo en San Juan. Pero a mí, En el tiempo que lleva. Ese es otro, fíjate, otro detalle que no tan solo el Partido Popular ha abandonado esa plaza o la ha dejado o la ha de San Juan. descuidado, sino también la de los 2 senadores de distrito y a nivel legislativo. Que por lo menos en un momento llegó a tener a Luis Raúl, pero ya ni eso. Yo te tengo que decir, Entonces, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Porque fíjate que el Partido Popular podría, fíjate, Néstor, pensar de manera estratégica y conversar. Porque tú no sé si tú recuerdas que decían que San Juan era el municipio de los no afiliados. Bueno, ¿y qué tal experimentar con una candidatura independiente que sea apoyada por populares, pipiolos y victoriosos? ¿qué es lo que yo haría en San Juan? Y correría independiente. Yo, Fíjate lo que te estoy diciendo. yo buscaría- No bajo una insignia. No, vamos yo- a inscribir vamos a esta candidatura independiente, las 3 con fuerzas esta- políticas y voy a presentarme con una plancha de legisladores municipales integradas. populares, Exacto, independentistas integrada. y victoriosos. Y voten por mí. Y, si hagan mi- todos campaña No, no, por y mí. si Porque si no, y si Miguel Romero se muda de la alcaldía a una candidatura a la gobernación, tendría oportunidades. Ahora, ninguna fuerza política y así estaría corriendo un candidato de oposición va a poder ganar sola. sin Pero el mira, yugo de un partido. mira el nivel de penetración de la figura de Miguel Romero. En esta encuesta del Nuevo Día, olvídate de los PNP. Los PNP, más de la mitad, tanto en el área metropolitana como a nivel isla, aprueban su gestión. Pero entre los afiliados del Partido Popular, el 22% aprueba la gestión de Miguel Romero. El 24% la desaprueba. Y al 34% le da igual. Ni la aprueba ni la desaprueba. Pero en los en los demás partidos y movimientos, es decir, pipiolos y victoriosos y dignos. ¿Queda eso? Pero en el momento de la encuesta sí. El 23% apoya la gestión de Miguel Romero, el 30% la desaprueba. Ahí hay una mayoría entre los que la desaprueban y los indiferentes que no la respaldan. Pero entre los no afiliados, el porciento que aprueba la gestión de Miguel Romero es un 34%. Es un 34%. O sea, es una figura que ha logrado atraer respaldo más allá de la frontera. El PNP lo logró en la candidatura y lo ha logrado mantener como incumbente. Ahí la pregunta va a ser, ¿Miguel Romero sobrevive una primaria a la gobernación del PNP? Claro, si tiene el respaldo del presidente del Senado y del otro, ¿cómo es que le dice Jay? El Kingmaker del PNP, el alcalde de Bayamón, sí. que es el padre de la criatura llamada Jennifer González, que anda por ahí, No ha dado cara. que no da la cara. No ha respondido. No ha respondido. Porque eso es criatura. Ese es criatura el de él. padre de esa criatura política. Y ahí un poco pues habrá que ver cómo la juega el PNP. Pero no hay duda, me parece a mí, que el reto aquí va a ser cómo esa insatisfacción generalizada con la clase política, que no la recoge nadie, alguien la canaliza. Y ahora la pregunta, para hacer una transición al otro tema que creo que podemos tocar. Sí, sí. Hoy, la desafiliación de Joan Rodríguez Bebe, que marca un punto de inflexión, para decirlo así, mira, Nestoriano antiguo, un punto de inflexión para Proyecto Dignidad, porque la razón pública que alude la legisladora para desafiliarse del Proyecto Dignidad es que había gente del propio Proyecto Dignidad, incluyendo Lizy Burgos, su compañera en el otro lado del mármol, que estaban haciendo campaña en contra de un proyecto que ella radicó
Ay, sobre por el tema de los abortos a menores de edad. Mira, yo creo Y que... entonces, la razón que a mí me parece, y es la que articulé en cátedra en WKQ, es que en su crisis personal, Proyecto Dignidad dejó a Joan Rodríguez Bebe sola. Yo dije ahorita que la dejó, dejó, y no la apoyó. Y sola. yo creo que esa... Puede que haya habido un Una descontento. sola expresión del liderato de Proyecto Dignidad al inicio de la controversia. Nada Puede más. que ella haya tenido un descontento con Proyecto Dignidad, que cogió su primer cantazo. Primero, Javier Jiménez se desapareció del panorama político. El doctor César Vázquez renuncia a la dirección de ese partido. Hubo una elección de una presidenta que fue, ninguna de las dos es conocida, y la que ganó por medio chavo de pan. Se va Elian Martínez, que era la secretaria general de ese partido, y yo creo que a Joan Rodríguez Bebe, la gota que colmó la copa, decía yo en cátedra, tiene que haber sido el que se sintió abandonada por el partido. Eso. Y tú expresabas en cátedra de que tú podías hablar de eso. No, claro. Que un momento de una crisis personal, con una crisis que ella argumentaba que era falsa, que era creada, aunque nunca rechazó de plano de que hubiese sido víctima de violencia de género, el Proyecto Dignidad jamás hizo, pues, bueno, tú dices que una sola expresión, pero uno hubiera esperado que siendo ella la estrella en ese partido. Sí, la figura, oye, la candidata que más votos obtuvo consistentemente en los dos ciclos electorales, 2020 y 2024, la candidata que más votos obtuvo fue Joan Rodríguez Y yo creo Bebe. que esto significa una... ¿Cómo le va a ir a ella políticamente en futuro? Desconozco, pero sí es una gran victoria. Es una gran victoria para Tomás Rivera Chatz y sus esfuerzos por desaparecer del panorama político a Proyecto Dignidad, que en su momento se visualizaba como una amenaza real al PNP. Lo que le faltaba era declararse como un partido estadista. Uno sabía que la mayoría de los que estaban ahí. Pero ahora mismo, con la salida de Joan Rodríguez Bebe, pues Lizy Burgos nunca se ha destacado mucho allí. Comenzando el cuatrienio pasado, hubo un escándalo de un asunto que le dio no sé qué a una escuela, que ella tenía algún interés particular. Pero uno no ve en el panorama político ninguna otra posible sucesora que vaya a llenar ese vacío. Y que el PNP, específicamente Tomás Rivera Chatz, se ha encargado de quitarle, robarle lo que era el interés primordial de ese partido, la razón por la cual se creó ese partido, que era adelantar una agenda conservadora en la Asamblea Legislativa. Y eso, el PNP en este cuatrienio lo ha logrado, le ha robado el discurso político a Proyecto Dignidad, lo ha llevado a la irrelevancia. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Proyecto Dignidad decir cualquier cosa sobre los asuntos que verdaderamente agobian a los puertorriqueños, que no es con quién no es con quién el vecino se acuesta, de si aquella abortó o no abortó? Los verdaderos problemas del pueblo de Puerto Rico son los que aparecen en la encuesta. La situación con Luma, el costo de la luz, la criminalidad y dos o tres más ahí que de momento a mí no se me vienen a la memoria, pero los puedo buscar. Pero esos son los verdaderos problemas reales que agobian a los puertorriqueños, y es de los que esperan que hable todo aquel que quiera posicionarse de cara a una candidatura mayor en el 2028. Pero fíjate cómo Tomás Rivera Chatz, que en efecto, y lo hemos discutido aquí, tiene una operación efectivísima de destrucción de Proyecto Dignidad. O sea, le quitó su cuadro más valioso, que era Elian Martínez, secretaria general, con una gran exposición mediática, con mucha credibilidad en ese sector. Y ahora prácticamente le da la bienvenida a Joan Rodríguez Bebe, que sabemos que es una persona por lo menos soberanista. O sea, viene de una familia independentista, histórica, estuvo cercana al libre asociacionismo en un momento dado, en el proyecto País que dirigía el querido amigo fenecido William Miranda Marín. Pero fíjate, le compartimos a producción las expresiones de Rivera Chatz
ante la salida de Rodríguez Bebe. Bueno, Fíjate lo que él dice. El PNP cree y defiende y promueve los principios y valores que Puerto Rico valora. El récord habla por nosotros. A todos aquellos que, como la compañera Rodríguez Bebe, genuinamente tienen compromiso con una agenda para defender lo que el pueblo conservador reclama, aquí estamos para unir esfuerzos y lograr resultados juntos. O sea, Joan Rodríguez Bebe tiene ahora mismo la curiosa ventaja de que por su rol, por su ideología conservadora, podría entrar al PNP. Por su ideología conservadora y por su postura soberanista / independentista, podría entrar o al PNP o al Partido Popular. Bueno, que hay precedentes de independentistas Por eso, entrando al PNP, digo, como Carmelo, al Carmelo Partido Ríos Popular, no era pipiolo cuando entró. Por eso al Partido Popular, o podría regresar al Partido Independentista. Joan Rodríguez Bebe. Por eso, con una postura Mira, conservadora. aquí, Espacio tiene en varios lugares. ¿Qué va a hacer políticamente? No sé. mira, aquí tengo la encuesta. El problema más importante que enfrenta Puerto Rico. El número 1, el costo de la luz. El segundo, la criminalidad y seguridad en las calles. El tercero, la confiabilidad del servicio de electricidad. El próximo, servicio de salud. ¿Eso? Luego, aumento el precio de los alimentos. Le sigue la corrupción en el gobierno. Luego, la situación económica de Puerto Rico. El aumento en los precios le sigue. En los productos en general. Le sigue los feminicidios, fíjate. Sí. Que aquí se declaró por un tribunal apelativo el delito de feminicidio. En ese caso en particular. En ese caso en particular. Y la falta de... Bueno, no, lo declaró inconstitucional. Pero me explicaba un colega tuyo que aparentemente la sentencia aplica exclusivamente. Y por último, la falta de... Oye, se me fue. La falta de organización del gobierno. Oye, de hecho, el estatus no está. No está. Pero eso no quiere decir que no sea un problema. Bueno. Pero yo hablo de problemas, lo que decíamos, problemas de la gente. Ahora, resumiendo este asunto, esto pone en graves aprietos la viabilidad política del proyecto. No, sí, definitivo. Yo creo que eso acelera la muerte política de Proyecto Dignidad, independientemente de su estatus jurídico como partido. Son dos cosas diferentes. Bueno, en esa nota analizamos todo, analizamos casi todo. Oye, el gordito... que si las notas de la legislatura. Es que yo creo que no, a nadie le sorprende las notas de la legislatura. Esos son unos colgados permanentes. Y como me preguntaba alguien sobre la imagen de Rivera Chat. Rivera Chat no le interesa un voto un voto fuera del PNP. Fuera del PNP. Porque Rivera Chat hace tiempo entendió que él puede dominar a gusto y gana la administración gubernamental y el PNP desde la presidencia del Senado. Desde la presidencia del Senado. Es lo que le importa, ganar la primaria, sea el Senado o la gobernación. Lo demás, ya él sabe que con llevar el 35% a la urna, lo tiene resuelto. Regresamos en una semana a Cátedra Extendida. Recuerde que puede compartir este episodio. Acuérdese de darle like a la campanita, también. A Jay Fonseca PR. Nos vemos en una semana. Nos vemos.